En otros temas hablamos con la madre de Frankie Hoyos, el policía secuestrado por el ELN a mediados de julio de 2025, mientras se dirigía por la carretera entre Tame y la ciudad de Arauca. Su testimonio refleja la angustia que viven las familias de los uniformados retenidos. Doña Albita, María Murcia, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Noticias Caracol. Primero, pues queremos decirle que estamos con usted en este momento tan difícil que están viviendo como familia, como país, lo estamos viviendo también. Queremos que nos cuente cuándo fue secuestrado Franklin. Recuérdenos. Eh, Mi hijo fue secuestrado el 20 de julio del 2025 en la vía Tame-Arauca. ¿Él para dónde se dirigía? ¿De dónde venía? Él iba de Bogotá a Arauca. ¿Qué iba a hacer en Arauca? ¿Le dijo algo? Bueno, él era investigador. A él lo trasladaron de acá a Bogotá a Arauca. Él acababa de llegar de Cúcuta y en ese momento habían pasado 20 días cuando le dijeron que a él lo volvían a trasladar a Arauca. ¿Él le dijo cuál era su misión en Arauca? La misión eh, investigador, o sea, yo como mamá muy poco le preguntaba porque no me gustaba empaparme en las cosas de mi hijo. Doña Albita, ¿qué fue lo último que usted habló con él? ¿Qué recuerda y cómo lo vio? Bueno, lo último es que él me llamó el 19 y me dijo a las 8 de la mañana que él lo habían trasladado a Arauca, y yo lo único que yo le dije era que si él había comprado el tiquete para irse para Arauca. Él me dijo, no mami, eh, a mí me enviaron por carretera porque tenemos que llevar, eh, tengo que ir con un compañero y nos envían por carretera llevando una camioneta. ¿Qué pensó usted en ese momento cuando él le dijo eso? Yo enseguida le dije, mi amor, no confío que te vayas por carretera porque yo sé que eso es una zona de alto riesgo para ellos. ¿En lo que usted tiene de conocimiento era normal o es normal que se movilicen los uniformados en carretera, especialmente investigadores? No, no es normal porque todos saben que es una zona muy peligrosa para que ellos se vayan por carretera, pero fue un error que cometieron enviándolo por carretera, pero pues ya el error está hecho y nada se puede hacer. ¿Qué fue lo último que él le dijo a usted antes de despedirse ese último día? Que él iba a estar bien, que estuviera tranquila, que no le iba a pasar nada. Entonces yo le dije, mi amor, no confío, no confío, pero pues uno ya no puede hacer nada porque pues era una orden que le estaban dando a él que se fuera por carretera. ¿Cuánto llevaba él o cuánto lleva él en la policía? Él lleva 17 años en la policía. ¿En qué momento usted se entera que él terminó en manos de estas organizaciones delincuenciales? Bueno, yo me enteré el lunes a las 10 de la mañana porque un compañero de mi otro hijo, que también es policía, le dijo que a ellos los habían secuestrado en la vía Tamiarauca. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó en su vida? Desde ese momento comenzó el sufrimiento para nosotros. ¿El gobierno nacional habló con usted? ¿La policía habló con usted? ¿Qué pasó con usted en ese momento? ¿La acompañaron? Yo no puedo ser desagradecida. Todos los compañeros, la policía ha estado conmigo, han estado muy atentos conmigo, me llevan, me traen, pero pues esa no es lo que debería estar pasando con mi hijo. Y más ahora que ayer recibimos que le hicieron el juicio funcionario. Es muy duro para nosotros, porque mi hijo no merece estar allá, ya lleva 9 meses. Y de verdad que para nosotros se nos acabó la vida sabiendo que a mi hijo le hicieron
ese juicio revolucionario junto con el compañero y los dos del CTI. Pero yo desde acá, porque acabo de salir de una reunión, yo sé que Dios nos va a ayudar para el pronto regreso de ellos. ¿Qué le dijeron en esa reunión? ¿Con quién estaba? Estaba con todos los congresistas y los congresistas me prometieron que la semana entrante iban a hacer una comisión para ir a Arauca, acompañado por Vera, por el alto comisionado, a la zona de Arauca para poder hablar para la pronta liberación de ellos. Doña Albita, ¿cuándo usted, después de enterarse del secuestro, usted recibe la primera prueba de supervivencia? ¿Qué le dice él y cómo lo ve físicamente? No, cuando recibimos la primera prueba de supervivencia fue terrible porque mi hijo estaba demacrado, estaba desesperado, estaba que nosotros lo único que le pedíamos a Dios era que mi hijo tuviera mucha resistencia, porque eso no es nomás estar metido en la selva sin saber qué va a pasar día a día y cómo los están tratando, no sabemos. Pero lo único es que siguió resistiendo y nos siguieron mandando las pruebas de supervivencia. Pero uno como mamá siempre piensa, y yo siempre le digo a mis otros hijos que mi hijo no está bien, mi hijo está desesperado. Y más ahora que le digan que le hicieron el juicio, ha sido desesperante, yo creo. Doña Albita, si usted lo tuviera hoy al frente, pudiera él escucharlo por lo menos, o escucharla. Doña Albita, si él pudiera escucharla en este momento, ¿usted qué le diría? Bueno, lo único que yo le digo, mi amor, es que seguimos luchando por ti. Seguimos dando todo para que sea libre otra vez junto con su compañero y los dos de CTI. Seguimos luchando y no vamos a parar hasta que él nos regrese a casa con toda su familia. Mi amor, lo amamos. No olvides eso, mi vida, que siempre estaremos acá luchando por ti, siempre, siempre. Yo voy a seguir luchando, voy a ser muy fuerte, papá. Yo sé que tú nunca, yo creo que tú no puedes y quieres verme así como estoy, mi amor, pero yo sé, mi amor, que estas lágrimas algún día van a acabar. Algún día va a acabar esta piedrita que se nos atravesó en el camino, mi corazón. Lo amamos, mucha salud de su papá, mucha salud de su hermana y de su hermano, que es duro, pero mi amor, aquí estamos luchando. También te cuento, mi amor, también te cuento que estaba aquí en el Congreso y me encontré con un compañero tuyo de Sabana Larga. Mi amor, todos me ayudaron, todos estuvieron hoy conmigo acá. Me lo preguntan y todos los que me preguntan y todos sus compañeros han sido una maravilla conmigo. No te preocupes por eso, amor, pero aquí estamos. Doña Albita, una, un mensaje para los, doña Albita, un mensaje para las personas, los delincuentes que tienen a su hijo. Bueno, yo le envío un mensaje a los señores del ELN. Yo no creo, señores del ELN, que mi hijo Jordan y los dos del CTI se merezcan que ustedes le hayan hecho ese juicio revolucionario. Ellos merecen estar con nosotros. Y lo único que yo le pido es que por favor tengan piedad de ellos y de nosotros, porque nosotros somos los que estamos sufriendo como ellos allá, porque ustedes hicieron ese juicio, pero no sabemos por qué. Porque ellos son unas personas honorables, unas personas que trabajan, unas personas que le trabajan al Estado sin ningún rencor, sin nada
tener que hacerle a usted eso no me parece. Señores del ELN, pónganse las manos en el corazón. Y el mensaje para el gobierno nacional. Para el gobierno nacional, que mi hijo el 28 de abril, en la prueba de supervivencia que nos llegó, le están pidiendo, señor presidente, que por favor, el último que tiene la palabra es usted. Y usted no se ha puesto la mano para ayudarlos a ellos. Doña Albita, ¿qué recuerda de su hijo cuando pequeño, de Franklin? Recuerdo todo. Vivo día a día los recuerdos en mi casa. Día a día vivo recordando porque llegan compañeros, amigos de la cuadra y nos preguntan. Recuerdo lo loquito que era, lo alegre que era, porque lo único que yo le pido a Dios es que no me le quite esa alegría que él era, porque él era muy alegre. Él iba a la casa y me decía, mi viejita, mi indiecita, me llamaba. Y ahora no tengo ni una llamada. Eso para mí ha sido mortal. Ahorita estoy aquí sola porque tuve que venir a esta reunión y él no está conmigo. ¿Él quería ser policía? ¿Qué Él quería ser cuando quería, niño él? lo que pasa es que ustedes saben que cuando los muchachos salen del colegio no hay nada que hacer. Entonces él se fue a pagar servicio y como el hermano mayor se fue para la policía, él dijo que también quería irse para la policía. Él quiere mucho su policía porque él tiene todas sus cosas por la policía. Él le ha ido muy bien y él quería mucho su policía. Pero vuelvo y digo, por un pequeño error estamos pagando esto. Y estamos pagando unas familias que no tenemos conflicto, no tenemos que pedirle nada al gobierno porque todo lo hemos funcionado nosotros, todo lo hemos trabajado, pero el gobierno ahora no nos ha tendido la mano. Yo le pido mucho, mucho a Dios que me dé mucha fortaleza para lo que nos viene ahora en adelante. Y yo le pido a Dios que me devuelva ese hijo alegre, lleno de vida, para que nos haga reír, porque él era el juguete en nuestra casa cuando hacíamos nuestros almuerzos. Él era un payasito en la casa. Doña Albita, doña Albita, muy seguramente él va a regresar, va a volver a dar esa alegría que usted está esperando. Nosotros también confiamos en que pronto regresará a sus brazos, a su casa. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes por no dejarnos solos, por no dejar que ellos se olviden, porque en la vida son duras las etapas que nos toca y duros los dolores que nos toca pasar. Y a mí me tocó este año, porque yo te cuento, yo era una mamá muy alegre, yo era una mamá y ahora tengo que ser muy fuerte porque yo sé que yo tengo 2 hijos más, tengo mis nietos, pero a veces no sé si voy a resistir, no sé si voy a resistir la ausencia de mi hijo. La llamada que me hacía todos los días, el chiste que me hacía todos los días, ya no lo volví a escuchar.
Doña Elvita, estamos seguros que él va a volver. Un abrazo, estamos con ustedes y muy pendientes seguiremos de ustedes. Muchas gracias por esta entrevista con Noticias Caracol. Ay, muchas gracias a ustedes por siempre estar aquí con nosotros y gracias por no dejármelos olvidar. Hablábamos con doña Alba, la mamá de Frankie Hoyos, uno de los policías secuestrados por el ELN ya hace varios meses, en el caso de él, 9 meses. Además, a los que se anunciaron una extensión en este formato de secuestro, en este flagelo, porque es un flagelo humano, por parte de un grupo al margen de la ley. Para hablar sobre los temas de seguridad, la posición del ELN, este tipo de delitos, de lesa humanidad, nos conectamos a esta hora con Camilo Pozo. Doctor Pozo, bienvenido. Usted pues, ha estado en la agenda de Indepaz. Indepaz ha estado muy pendiente no solo de los hechos de violencia que terminan en muertes de líderes sociales, entre otros, sino también tiene un amplio conocimiento en el comportamiento de los grupos armados. Este tipo de secuestros, cuando ya van tantos meses y cuando vuelven y se pronuncian sobre esto un grupo al margen de la ley como el ELN y anuncia una extensión de ese delito de lesa humanidad, ¿cómo tomarlo? No solo desde el hecho doloroso de las familias, sino desde el escenario de seguridad y de conflicto. Sí, Luisa, buenas noches. Sí, por primero que todo es una situación muy dolorosa para las familias, por supuesto para las propias personas, los funcionarios que están retenidos, secuestrados. Y es una utilización de estas prácticas del secuestro, de la retención, para buscar protagonismos políticos, para buscar tribuna y para hacer una simulación de lo que han llamado un juicio, pero que realmente está sentando un precedente, está volviendo a la idea de estas prácticas en las cuales las personas son con un fusil en la cabeza, obligadas a confesar que son culpables de cualquier tipo de atrocidad, y entonces proceden a condenarlos y luego a fungir de magnánimes reduciendo penas, pero todo esto con un atropello, una tortura psicológica a las familias y a todo el mundo. Yo creo que, por supuesto, esto pues es una situación que demuestra la poca disposición que tienen a respetar los derechos humanos, el derecho humanitario y hacer unos mensajes de buena voluntad y de paz para el país. Yo creo que es una persistencia de una práctica ya vieja del ELN de utilizar estos juicios. En este caso no han fusilado, pero por lo general fusilan. Sin ninguna fórmula de juicio entraron al Catatumbo y fusilaron a 12 dirigentes comunales en enero del año pasado. Es una práctica corriente el matar sin fórmula de juicio. Esta posición política y criminal que toma en este momento el ELN, ¿cómo puede confrontarse, doctor Pozo? Usted ha estado incluso sentado en mesas de diálogo con otros grupos al margen de la ley, pero ¿cómo tomar una postura que es casi que de manipulación en un escenario, o casi no, de manipulación en un escenario como este, en donde fijan una posición política, en donde crean un aparato jurídico independiente como lo es un juicio y en donde deciden criminalmente qué hacer con las vidas de estas personas? Ellos quieren dar un mensaje de poder, por supuesto, utilizando para eso pues la amenaza de integridad psicológica y a la vida misma de personas. Yo creo que es parte de su juego demostrar que tienen una capacidad de control y una capacidad de mantener retenidos durante meses a unas personas por fuera del ámbito de actividades de la fuerza pública y del Estado. Sí, yo creo que es eso, es la reafirmación de que tienen esa capacidad de control en ciertas áreas. No se sabe en dónde los tienen, si es en territorio colombiano, en territorio venezolano o en dónde, pero de todas maneras están dando ese mensaje. Y yo creo que pues eso es contrario a lo que no solamente es el sentimiento de las familias que están siendo atropelladas, sino el sentimiento del país. Hay un rechazo, hay un hastío de violencia. Pienso que deberían tener en cuenta de que estos hechos, en lugar de significar para ellos una acumulación de fuerzas o una demostración de poderío, lo que hacen es acumular repudio, es desprestigio.
Si cada acto en contra de personas inermes y cada acto de tortura psicológica como este, cada juicio simulado o remedio como una farsa, donde sientan en el banquillo a personas inermes con un fusil diciéndole te vamos a matar o de pronto no, confiesa que eres un espía o que has hecho todo tipo de atentados o que eres un paramilitar. Entonces, con ese procedimiento, lo que están logrando es aislarse, es un autogolpe que están dando. Ellos creen que con esto hacen demostración de fuerza, pero en realidad lo que están haciendo es alejándose del sentimiento del país, alejándose del reclamo de la gente de que en Colombia se abra una posibilidad no solamente humanitaria, sino de que se silencien definitivamente las armas en todo tipo de demostración de poder o de la acumulación de riqueza. Creo que es muestra de que no tienen una disposición distinta a acumular esos podercitos en territorios en el país donde la fuerza pública no ha logrado establecer un control. Sí, mire, presidente, es que estaba aquí revisando también las conversaciones que se venían dando sobre el comportamiento del ELN. Y en medio de esa revisión, ¿qué debería hacer hoy el gobierno nacional? ¿Qué deberían hacer hoy las autoridades? Pues yo creo que pues, lo que está haciendo el gobierno, por una parte, la delegada del presidente para esas conversaciones, Vera Grave, ha informado, ha sacado incluso un comunicado informando que están adelantando diferentes iniciativas para buscar que se les respete la integridad de la vida a estas personas y se les dé pronta libertad. Ir ahí, por un lado, este tipo de gestiones con los canales que tiene esta delegación del gobierno, esta delegada del gobierno. Pero además de eso, pues le corresponde al Estado el hacer un ejercicio de despliegue de sus capacidades en el territorio para contener, limitar las actividades de este grupo. Creo que también en eso, pero sobre todo me parece a mí que es la convocatoria a la población de estas regiones de influencia donde hace presencia el ELN, particularmente en esta frontera, al lado de esta frontera larga con Venezuela y otras regiones del país. Es la población la que tiene que manifestarse. Por supuesto que está sometida allí a unas especies de dictaduras del terror y a un constreñimiento para expresarse, pero ya yo creo que hay muchos sectores que están hablando, que están levantando la voz, ¿no? Y desde allí, de donde están precisamente las áreas de recorrido, de influencia, de presencia del ELN, es de donde también se necesita que las comunidades se hagan sentir y que diga basta, no más violencias, no más remedios de justicia a punta de fusil, no más irrespeto a la población, no más continuidad de alzamientos armados. Hay que proceder a darle a este país la oportunidad de manejar sin armas las diferencias y las luchas por las necesidades de la población. Pues muchas gracias, presidente, por estar con nosotros, por hablar sobre este tema que es muy complejo. El conflicto sigue siendo un tema de muchas aristas en Colombia y pues hoy es el comportamiento del ELN condenable, al menos frente a este, o es condenable desde todos los aspectos, especialmente el secuestro y la vuelta de los denominados juicios que ellos realizan dentro de su organización criminal. Gracias. Bueno, un saludo, Luisa, un saludo para todos. Mire, por su parte el gobierno dio explicaciones y por eso nos acompaña nuestra compañera Stephanie Valencia sobre por qué estos 4 funcionarios no han sido liberados tras un año de diálogos con el ELN. Organismos de derechos humanos también se pronunciaron, Stephanie, sobre esta situación. ¿Qué dicen, si no me equivoco, creo que la ONU? Así es, Luisa. Bueno, yo quisiera primero arrancar dando un dato muy importante, Luisa, que entrega el Gaula Militar, sí, porque este flagelo del secuestro del país no se ha ido, no, se mantiene en Colombia y el Gaula Militar dice que son 266 personas cautivas en este momento en poder de los grupos armados ilegales, entre civiles, pero también entre uniformados o integrantes de la fuerza pública, militares y policías. Organizaciones de derechos humanos pues dicen, Luisa, que extender
ese tiempo de secuestro de estos 4 funcionarios del Estado no es solamente una discusión jurídica, como ya lo mencionaba por parte de Indepaz, sino también humanitaria. Hablan de las difíciles condiciones y prácticas degradantes a las que están siendo sometidos estos secuestrados. Fuentes aseguran que dentro de las exigencias que está haciendo este grupo armado ilegal, el ELN, están 2 cosas. Por un lado, están pidiendo un canje de prisioneros. Por un lado, los que han sido capturados por la justicia del ELN, que sean liberados a cambio de la libertad de los 4 funcionarios. Pero también están exigiendo ellos la salida de la fuerza pública de ciertos territorios que son estratégicos para el actuar criminal del ELN. Por eso hablamos con el gobierno nacional dentro de las explicaciones que ellos entregan a esas críticas que ya han venido recibiendo por lo que se denomina como una gestión fallida. Usted lo decía, durante todo un año intentando dialogar, intentando llegar a un acuerdo con el ELN, y no ha sido posible que ellos los dejen en libertad, pero tampoco ha sido posible que la fuerza pública pueda rescatarlos, y estos son, digamos, algunos de los argumentos que se entregan desde el Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. No, digamos que el asunto no es tan sencillo como algunas personas pues pretendieran. Entendemos la preocupación, pues tener personas privadas de la libertad es algo muy complejo, pero el gobierno nacional en ningún momento se ha detenido tanto en la búsqueda como en los diálogos para la liberación de estas personas. ¿Por qué es tan complejo? Por muchas razones. Lo primero es porque en la zona donde posiblemente estén estas personas es limítrofe. 2, porque una extracción como se plantearía no es tan sencillo en términos de garantizar la seguridad de las personas. Pues bien, dicen que no es una tarea fácil, es lo que explican desde el Ministerio del Interior, pero no deja de ser un año muy difícil para todas las familias que desde el primer momento estaban esperando pues un rescate por parte de la fuerza pública. Pero de parte de ahora de las organizaciones de derechos humanos, hablamos con el representante de la ONU en Colombia para los derechos humanos, también con la defensora del pueblo, y ambos coinciden en una exigencia, y es la liberación inmediata de los secuestrados, pero también hacen una explicación, Luisa, de cómo, a pesar de que ellos son grupos armados ilegales, hay unas normas a los que ellos también se deben someter, en este caso el derecho internacional humanitario, de los acuerdos firmados en Ginebra, de los acuerdos de Ginebra, los convenios de Ginebra, que dicen desde la ONU pues han sido totalmente violados con estas prácticas del secuestro. Escuchemos. El hecho de que, digamos, hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad, y seguimos pidiendo la libertad inmediata, incondicionada, porque están poniendo unas condiciones para poder habilitar la libertad de estas personas. Pero también un llamado al gobierno nacional, porque hemos solicitado al gobierno una atención directa a las familias, poder fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas. Las familias se han sentido solas, han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional. Debemos recordar que esos son actos ilegales, y aunque sean grupos armados no estatales, tienen obligaciones legales bajo la ley internacional, y no tienen el derecho a imponer condiciones, no tienen la autoridad de imponer penas arbitrarias. Eso simplemente va a volver más grave sus crímenes. Entonces, mucho mejor que ellos liberen en inmediato todos los funcionarios de la policía y fiscalía, inmediato, sano y salvo. Mira, Estefanía, es que le preguntaba yo al presidente de Indepaz, que además fue jefe negociador, entre otras cosas, lo mismo que decía la defensora, es que si un grupo al margen de la ley está incumpliendo la norma internacional, pese a ser un grupo al margen de la ley, como le está diciendo la ONU, es el gobierno el que tiene que tomar algún tipo de medidas. Y pues escuchábamos al viceministro, sí, en que se adelantan acciones y que lo vienen acompañando, y que es muy complejo el flagelo del secuestro, pero usted también lo dijo en su intervención. El flagelo del secuestro no es ahora, es doloroso siempre, pero no es de ahora. Se ha venido registrando y es insólito
que se siga registrando en el país. Y ha tenido altos y bajos, Luisa, pues hay que decirlo, ha habido años en donde el secuestro se ha reducido, en otros años vuelve y se incrementa, en lo que llevamos del 2026, según las cifras que entregan del Gaula Militar, se ha disminuido. Pero es impresionante que hoy se esté hablando de 266 personas privadas de su libertad, lejos de sus familias y sometidas pues a todo tipo de vejámenes. Y que vuelvan estos insólitos juicios de un grupo que no tiene ningún tipo de jurisdicción. Pero bueno, Estefanía, muchas gracias. Mientras tanto, esperar, Luisa, desde las fuerzas militares también qué se pueda hacer al respecto. Ellos han dicho que las operaciones militares pues se mantienen para poder lograr la liberación en caso de que no se llegue a un acuerdo con el ELN para que los dejen en libertad. Pues esperemos, Stephanie, las que seguramente no tienen mucha paciencia y mucha esperanza son las familias, que llevan esperando bastantes meses. Gracias, Stephanie.